Bienvenidos a todos, muchas gracias por participar del último webinar del año del IGF. Creo que ya todos deben estar con la copa para despedir felices el 2020. Nosotros también, y muy excitados con todo lo que se viene el año que viene. Espero que gradualmente menos virtual y nos podamos ver cara a cara. Pero mientras, esto es lo que tenemos. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de marcos legales de estudios de impacto ambiental y social y cómo mejorarlos. Más que nada no vamos a estar hablando en general, sino que de los esfuerzos de cómo hacerlos mejores y mejores prácticas. Esto va a ser en ocasión a la guía de gobiernos del IGF que estamos lanzando. Se está lanzando desde julio, se ha presentado en inglés y en francés, y esta es la presentación en español también. La guía la pueden ver en nuestra página de internet, o quienes me conocen también me pueden escribir y me la pueden pedir. Estamos felices de compartirla con ustedes. Vamos a hacer algunos avisos parroquiales antes de empezar. Pueden usar la función de chat ahí abajo para presentarse o para dejar sus comentarios. También hay una función abajo de preguntas y respuestas o Q&A, como lo vean cada uno. Ahí nos pueden dejar las preguntas para los panelistas. Sin embargo, va a haber una parte al final para compartir experiencias y para preguntas y respuestas. Para las preguntas y respuestas, ante nada, vamos a darle prioridad a los gobiernos y después a los que no son gobierno, simplemente porque somos el IGF. Pero nos encantaría poder escuchar a todos. Es una webinar de 1 hora y media, solemos ser bastante puntuales, así que haremos lo posible por escucharlos a todos, pero los animamos mucho a participar. Bueno, tenemos acá está, tenemos un panel que estamos muy orgullosos, juntamos creo que la combinación perfecta para el tema, porque tenemos un poco de sector privado y sector público, que creo que para el tema de estudios de impacto ambiental y social es clave conocer un poco la opinión de cada uno. Tenemos primero a Jennifer Hill, que es científica ambiental especializada en estudios de impacto ambiental y social, es coautora de la guía de gobiernos, una amiga de la casa del IGF, y tiene amplísima experiencia relacionada con los estudios de impacto ambiental y social en el sector minero, en especial en Canadá, pero ella ha trabajado en todo el mundo, mucho en Latinoamérica y también en otros lugares del mundo. Al día de hoy es consultora y hace 4 años es la socia principal de la consultora JLH Environmental. También tenemos ahí, que lo han visto unos segundos en video, probablemente lo pueden ver, pero yo tengo compartiendo la pantalla, está Daniel Páez Delgado. Daniel es jefe de la oficina jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del Gobierno de Colombia. Más ideal, imposible para el tema. Tiene más de 10 años de experiencia en asuntos legales ambientales, es experto en derecho sancionatorio ambiental colombiano. Trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente, ha sido docente y también ha sido consultor independiente. Y desde septiembre de 2018 está en el cargo de jefe de oficina de asesoría jurídica, liderando todos los esfuerzos colombianos en materia de marcos legales de licencias ambientales. Y por último, lo tenemos a Alejandro Biogrossi, que también es un amigo de la casa. Alejandro trabaja muchísimo con nosotros, el IGF, en los países, en los temas de gestión ambiental y cierre de minas. Le queríamos dar una oportunidad a Alejandro para que lo conozcan los demás países, porque siempre estuvo trabajando a nivel nacional. Alejandro tiene muchísima experiencia para compartir desde el lado en especial de Chile. Él es chileno / argentino, puedo decir, después por ahí me retará, pero sí estuvo mucho en Argentina, estudió en Argentina. Él trabajó en el Ministerio de Minería de Chile en algún momento de su vida, y también fue director nacional del Cernagiomín. Hoy es ingeniero civil en minas, hoy es consultor privado, trabaja para el IGF, trabaja para el Banco Mundial, entre otros, y es socio director de la consultora COAM, donde realiza estudios de impacto ambiental y social, específicamente en Chile. Les voy a presentar la agenda y después ya les abro para que conozcan a cada uno de los panelistas. Primero Jennifer va a estar presentando la guía para que la conozcan un poco y
bueno, va a tratar de livianamente contarles superficialmente de qué trata y de los temas más importantes, y también va a dar como una pequeña apertura a los temas específicos que van a tocar Daniel y Alejandro. Daniel va a hablar sobre los esfuerzos de Colombia actuales para transformar los estudios de impacto ambiental y social como parte de la planificación del proyecto, y Alejandro se va a estar concentrando en los planes de cierre y las garantías financieras en los procesos de permisos. Estos son solamente 2 temas de los tantos que toca la guía y de los tantos que tienen los marcos legales de evaluaciones de impacto ambiental. Nos encantaría cubrir todos, imaginarán que está también participación ciudadana adentro, los temas de coordinación de agencias. Jennifer más o menos va a tocar en algún momento todos los temas, pero siéntanse libres de abrir sus preguntas a los demás temas. Por último, muy brevemente les voy a decir cuáles son los próximos pasos sobre implementación en este tema desde el IGF, para que vayan sabiendo para los años que vienen. Y después ya abrimos a discusión general, que queremos tener una linda, buena hora para esto. Entonces, damos la bienvenida a Jennifer. Muchas gracias, Jennifer. Buenos días. Me llamo Jennifer Hill, consultora del IGF. Tengo formación en ecología y gestión ambiental y he trabajado casi 25 años en evaluación de impacto y planificación de la gestión en la industria minera. Estoy muy contenta de apoyar al IGF con esta iniciativa. En 2017, en la Asamblea General Anual de IGF, los miembros reconocieron el desafío del estudio de impacto ambiental y social y la gestión ambiental y social del sector minero. En particular, los miembros desean recibir orientación para mejorar sus marcos legales y los procesos conexos de contratación y concesión de permisos. Nuestro estudio sobre este tema comenzó y se publica ahora en la guía que presentamos hoy. El propósito de esta guía es proporcionar a los miembros un resumen de las buenas prácticas internacionales en materia de marcos legales para la evaluación de los estudios de impacto y los planes de manejo ambiental y social de las minas en gran escala. Si bien las organizaciones profesionales han publicado guías técnicos sobre el IEAC, se carece en gran medida de orientación sobre los marcos jurídicos del IEAC. La presente guía tiene por objeto colmar este vacío para los gobiernos que tratan de mejorar sus marcos legales y la gestión de impactos ambientales y sociales en su sector minero. La guía es un resultado de amplia participación desde 2018, de encuestas a los miembros del IGF y de las observaciones y aportaciones de expertos, de industria y otros interesados. El documento fue examinado por una amplia gama de expertos, entre ellos. Les agradecemos su activa participación. La guía se elaboró a lo largo de 2 años sobre la base de una amplia investigación. Estudiamos los marcos jurídicos de más de 55 jurisdicciones. También estudiamos los contratos entre las empresas mineras y los gobiernos de 10 de esas jurisdicciones. La guía abarca una amplia de cuestiones relativas del IEAC. Proporciona un compendio de prácticas óptimas, instrumentos y estrategias por los gobiernos. La guía está organizada en 4 secciones. Por ejemplo, para la orientación sea accesible a un público más amplio de profesionales y no profesionales, comenzamos por ayudar al lector a comprender los conceptos y pasos clave del proceso de IEAC. Si usted no es un experto, la sección A le ayudará. La sección B pretende ser una de las secciones más importantes de la guía, ya que proporciona una especie de modelo para el marco legal bueno y completo
para la evaluación y gestión de los impactos ambiental y social. La sección C es en mayor parte de la guía. Se llamó Recomendaciones en Acción. Presenta las acciones claves recomendadas por el gobierno durante todo el ciclo de la vida de la mina, desde la exploración hasta el cierre de la mina. En la sección D se presentan estrategias y instrumentos para mejorar los marcos legales en la práctica, incluida una lista detallada de preguntas de evaluación. En los anexos se proporcionan instrumentos adicionales, incluidas definiciones de conceptos claves, una lista de lecturas y debates sobre cuestiones mineras fundamentales que no podrían haberse desarrollado en la guía. Otras características interesantes son los estudios de casos de controversias jurídicos y los ejemplos de disposiciones jurídicas que confirman la importancia de algunas de las recomendaciones propuestas. Las diversas investigaciones, consultas y contribuciones de los expertos nos han permitido identificar 20 componentes clave de un buen marco legal que pueden ayudar a los gobiernos a garantizar una mayor protección ambiental y social. Al mismo tiempo, proporciona claridad y previsibilidad a los inversores. Los 20 componentes pueden reagruparse en estos 10 temas. Por ejemplo, compromiso con el desarrollo sostenible. Un buen marco legal es aquel que traduce una visión del desarrollo sostenible en requisitos jurídicos. Esto también puede implicar tener una visión clara sobre cuándo, dónde y cuáles son las condiciones en las que la minería puede o no puede tener lugar en una jurisdicción. También hemos identificado la coordinación como un componente crítico de un buen marco legal del EIS. Otros temas son estos. Aquí. También hoy tenemos la oportunidad de escuchar a otros expertos que compartirán sus experiencias. Señor Daniel Páez Delgado conversará los pasos que están dando en Colombia para convertir la EIS en parte de la planificación de los proyectos y previo a la aprobaciones de propuestas de proyecto. Y señor Alejandro Villagrossi hablará sobre la exigencia de planes de cierre y garantías financieras y otros temas. Pero ahora, adelante, en la estructura. La intención de los capítulos 5 a 8 traduce esos 20 componentes en acciones gubernamentales concretas a través de los diferentes pasos del proceso de EIS dentro de la línea de tiempo del proyecto minero. Las fases están definidas por estos colores en el documento. Por ejemplo, en la sección naranja, tenemos un proceso de examen preliminar a través de la exploración y proporcionamos los pasos que el gobierno puede dar para determinar cuándo una mina propuesta necesita un EIS completo. En amarillo se presentan las medidas claves del gobierno durante el proceso de revisión del EIS y los requisitos relacionados con la fase de planificación de la mina. Aquí tuvimos una larga discusión sobre cómo el gobierno puede construir la capacidad de los interesados para una participación efectiva. También proporcionamos medidas claves del gobierno con respecto a sus funciones de vigilancias, inspecciones y aplicaciones de la ley durante las fases de construcción y operación en azul. Lo mismo para la planificación del cierre de la mina en verde. El diagrama que se ve aquí se proporciona en la guía para ayudar a todos los interesados a comprender las correspondientes responsabilidades de los gobiernos y las empresas
mineras a lo largo del ciclo de la vida de la mina. Y el último, capítulo 9 y 10, tenía por objeto responder a las preguntas de cómo mejorar el marco legal del EIAS en la práctica. ¿Qué medidas puede adoptar el encargado de formulación de políticas o un funcionario gubernamental para promover la integración de las enseñanzas y recomendaciones de la guía en el sistema jurídico de su país? Sé que hay muchos buenos componentes de los marcos jurídicos aplicados en América Latina, pero ¿dónde están los vacíos y cómo podemos ayudar? Todavía hay mucho que podría cubrir, pero me detendré aquí. Pero, por favor, siéntese libre de hacer preguntas durante la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por darnos este panorama general de la guía. La guía es larga, es exhaustiva, no los quiero animar a que la lean, pero tiene partes para que para cada uno desde su punto de vista lo pueda utilizar. Lo hemos hecho lo más didáctica posible y ojalá sea una herramienta para mejorar sus marcos legales. Bueno, vamos a dar ahora paso a Daniel Páez Delgado. Vuelvo a repetir para aquellos que entraron un poquito más tarde. Daniel es del Gobierno de Colombia, de la Oficina Legal Jurídica, jefe de la Oficina Jurídica de la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental. Daniel. Gracias, Marina. Pues muy buenos días para todos y pues un agradecimiento especial por permitirnos participar en este espacio. Un saludo especial desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia y pues como siempre muy agradecidos y muy contentos de estar acá con ustedes. Voy a compartir en este momento la presentación. Entonces quería empezar bueno, además del agradecimiento a IGF y pues y siempre honrados de participar en estos espacios. Antes de entrar en materia, quisiera como darles una muy breve descripción de lo que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Efectivamente forma parte del gobierno colombiano, está adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y nuestro objeto misional es lograr o garantizar el cumplimiento de la regulación ambiental por parte de los proyectos, obras o actividades sujetos a licencias ambientales y a permisos ambientales con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. Aquí es importante mencionar que en materia de minería, que la fase de explotación está sometida a licencia ambiental, ahorita explico un poco mejor ello, la cual obviamente está basada en una evaluación de impacto ambiental. Los proyectos mineros en materia de competencia para decidir el otorgamiento o no de la licencia ambiental, pues están divididos por su magnitud, ¿sí? Entonces los grandes proyectos, los de gran minería, pues son competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, desde el nivel nacional, desde el nivel central, y los proyectos de minería mediana y pequeña, llamándola así, pues son competencia de las corporaciones autónomas regionales, ¿sí? Que están pues divididas, su jurisdicción está como distribuida a lo largo de nuestro territorio de acuerdo con las cuencas hidrográficas. Ese es como el criterio técnico de distribución de la competencia de ellos. Entonces, digamos, en esos casos de minas que no son de gran magnitud, pues la competencia es de estas autoridades. Y otra cosa bien importante que quisiera precisar como para que se entienda en el uso del lenguaje y por supuesto pues siempre abierto a las preguntas que surjan, es que en nuestro esquema de licenciamiento ambiental colombiano pues está la evaluación de impacto ambiental tendiente a otorgar la licencia ambiental, nosotros la denominamos licencia ambiental, y luego de otorgada la licencia ambiental y durante toda la vida útil del proyecto,
la autoridad efectúa control y seguimiento ambiental. El control y seguimiento ambiental es lo que en algunos otros países pues denominan fiscalización ambiental. En nuestro caso pues está el control y seguimiento ambiental, así lo denominamos. Y adicionalmente está el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental, que normalmente pues está derivada de los hallazgos que encontremos en ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental. Hecha esa precisión, entonces quisiera pasar a contarles un poco lo que vengo a contarles muy brevemente. Les decía, y una de las recomendaciones de la guía efectivamente es poder incorporar en las etapas tempranas de la planeación de los proyectos mineros las variables ambientales o lo que nosotros llamamos las alertas ambientales. Y un poco, digamos, orientado no solamente a la eficiencia de la evaluación de impacto ambiental más adelante, sino también, digamos, para que los proponentes o lo que nosotros llamamos pues los titulares mineros estén debidamente informados, tanto consultando información pública del Estado como consultando información que ellos mismos levanten, bien sea primaria o secundaria, para determinar cuestiones como áreas sensibles desde el punto de vista ecosistémico o áreas con restricciones ambientales, áreas protegidas, áreas de especial importancia ecológica, pues para que puedan tomar decisiones oportunas, inclusive mucho antes de empezar a hacer como tal el estudio de impacto ambiental. Entonces ya veremos cómo funciona, pero quisiera como antes de eso contarles que en el ordenamiento jurídico minero colombiano hay una distribución de competencias entre la autoridad minera, que en este caso es la Agencia Nacional de Minería, que es la que otorga los títulos mineros, nosotros los llamamos títulos mineros o contratos de concesión, que es como la habilitación para ejercer la minería a nombre del Estado, o sea, se parte de la base de que el recurso minero es de propiedad de la nación y es administrada por el Estado. Entonces, partimos de la base de que los recursos naturales no renovables son administrados por la Agencia Nacional de Minería y la agencia pues establece a través del contrato de concesión unas obligaciones al titular minero. Entre esas obligaciones obviamente está el desarrollo del proyecto en sus distintas fases: exploración, construcción y montaje, explotación, cierre, desmantelamiento y abandono. Pero primero obtienen la habilitación minera y después, paralelamente con la evaluación del programa de trabajos y obras, la autoridad minera evalúa el programa de trabajos y obras y la autoridad ambiental evalúa el estudio de impacto ambiental. Entonces pasamos a la autoridad ambiental como tal, que es distinta de la autoridad minera, ¿sí? En este caso, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues es la que evalúa el estudio de impacto ambiental. Dentro de ese marco, la ANLA, en este caso, fue creada desde el año 2011. Desde el año 2011 cuenta con una subdirección que se denomina Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. Digamos, esa subdirección no evalúa las solicitudes de licencia, hay una subdirección que se llama de evaluación, precisamente. Esta subdirección, además de evaluar algunos de los permisos, aparte de la licencia, elabora instrumentos para fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental. Digamos, esto lo viene haciendo desde 2011, pero en el actual gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, pues, es una ley que se expide por parte del Congreso por iniciativa del gobierno cada 4 años en Colombia, y donde está pues todo el plan de gobierno y de inversiones pues, del gobierno respectivo. Dentro de ese marco y dentro de la ejecución de ese Plan Nacional de Desarrollo, este año, a través del Decreto Nacional 376 de 2020, se reformó la ANLA y se reforzaron algunas de sus funciones. Dentro de las funciones que se reforzaron o se fortalecieron, está, entre otras, pues la subdirección de instrumentos, y voy a resaltar aquí 2 funciones que tiene esta subdirección: la de desarrollar e implementar instrumentos para la evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites de competencia, y la de emitir conceptos técnicos y documentos que aporten a una visión regional de los procesos de evaluación y seguimiento. Y ahí voy a un concepto que nosotros denominamos regionalización,
para que en la evaluación de cada proyecto no se mire como una cajita separada, sino que miremos la región como tal. Y esto, digamos, sirve tanto para la evaluación como para la construcción de información necesaria para generar alertas para que los promotores de proyectos, desde su concepción o desde su planeación, puedan conocer todas las variables o alertas ambientales que se les pueden presentar y las puedan precaver pues con suficiente anticipación antes de los diseños de proyecto, inclusive antes de la exploración. Bueno, entonces, aquí hago énfasis como en dos focos que tiene, además de otros, pero no hay como tiempo de profundizar en ellos, el nuevo modelo de licenciamiento ambiental. O sea, hace 2 años estamos construyendo un nuevo modelo de licenciamiento ambiental que está, digamos, en principio orientado hacia los procesos de licenciamiento de la ANLA, pero pues la idea es que sea un modelo que se pueda, digamos, replicar hacia todas las demás autoridades ambientales del país. Y tiene 2 pilares fundamentales: agendas sectoriales y regionalización. Entonces, digamos, el objetivo del nuevo modelo de licenciamiento ambiental es estandarizar y parametrizar herramientas de análisis técnico para optimizar los procesos de evaluación y seguimiento. Y digamos, 2 de las herramientas que utilizamos para ello son las agendas sectoriales, ¿sí? ¿Y qué buscamos allí? Buscamos sentarnos anticipadamente con lo que nosotros en Colombia llamamos los gremios, que son las asociaciones de empresas de los distintos sectores de la economía. Obviamente, pues hay una asociación nacional de minería, por ejemplo, pero pues están las de petróleos, las de infraestructura, las de generación de energía, las de comercialización de energía, energías renovables, etcétera. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos con los gremios para mirar, bueno, ustedes qué proyectos planean desarrollar en los próximos años, para nosotros poder focalizar nuestros esfuerzos de levantamiento de información regional hacia esas zonas donde sabemos que en el futuro habrá proyectos, para que los promotores de los proyectos de una forma temprana puedan acceder a información sobre alertas ambientales en esos territorios, ¿sí? Entonces, digamos, esto va de la mano con un tema de planificación sectorial. Obviamente está orientado a la estandarización de procesos en la medida en que para optimizar la objetividad de los evaluadores, pues en la medida en que estén estandarizados los procesos, eso se facilita. Bueno, entonces el instrumento de regionalización lo que hacemos es generar una serie de alertas regionales, ¿sí? Por cuencas hidrográficas, por regiones, para que los tomadores de decisión puedan tenerlas en cuenta a la hora de configurar sus proyectos. Y obviamente esa información también es tenida en cuenta por nosotros en nuestra evaluación y en nuestro seguimiento, midiendo, digamos, de alguna manera los impactos sinérgicos y acumulativos de los distintos proyectos que están ubicados en una región. Muy rápidamente quisiera mostrarles un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo digamos, de ese levantamiento de información regional. Quiero referirme a uno que realizamos en la Bahía de Buenaventura, está ubicada en el Pacífico colombiano, ¿sí? En donde levantamos información primero sobre la información disponible de zonas potenciales de recursos minerales, ¿sí? Digamos, materiales de construcción, minerales de aluminio, cobre, oro. Eso, digamos, es información pública que provee el Sistema Geológico Colombiano, el Servicio Geológico Colombiano. También vamos poniendo como capas de acuerdo a las áreas de sensibilidad ambiental, unidades ambientales costeras, áreas protegidas, áreas de especial importancia ecológica, y las vamos poniendo como por capas en las alertas. Y entonces también identificamos qué proyectos ya hay en la región. Entonces sabemos que hay 10 proyectos viales y 4 proyectos portuarios, y sabemos que en proceso como no de construcción, sino de evaluación, está un terminal marítimo y una vía de acceso a esa zona pues del país. También, digamos, lo que hacemos es recopilar la distinta información que tenemos disponible, información geográfica, información de coberturas, casi que, y sin pretender serlo aún, pero casi que al nivel de detalle de una evaluación de impacto ambiental de un área de influencia, pero desde una visión más regional, ¿sí? Digamos, también información socioeconómica,
sobre el uso de los recursos por parte de las comunidades, temas en este caso pues es una bahía, temas de pesca y rutas de navegación, también temas pues industriales de pesca, identificación pues de este tipo de actividades. Por supuesto, también desde el punto de vista socioeconómico, identificación de áreas de comunidades étnicas, bien sea tituladas o no tituladas, pero principalmente las que ya están reconocidas por el Estado colombiano formalmente, porque esas ya están pues, con información cartográfica consolidada. Todo este tipo de información le permite, o sea, es un gana-gana porque le permite a los promotores hacer un mejor proyecto desde el punto de vista ambiental, nos permite reducir impactos, nos permite verlos desde una perspectiva sinérgica y acumulativa, favorece la sostenibilidad, hace más eficiente el licenciamiento, le evita al promotor sobrecostos y demoras, permite al país una planificación más estratégica desde el punto de vista ambiental y permite una conjugación entre el análisis de impacto y los riesgos socioambientales. También estamos trabajando, y aquí una muy breve cuña, estamos también trabajando en la incorporación del criterio de cambio climático, tanto variabilidad, adaptabilidad y sus distintos enfoques, en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos sometidos a licencia ambiental. Estamos ya incorporándolo, ya hay algunos proyectos donde lo incorporamos y eso también contribuye a una visión regional pues, de la evaluación de impacto ambiental. Era eso lo que quería pues muy rápidamente mencionar y les agradezco mucho y estoy atento pues a cualquier inquietud. Muchas gracias. Bueno, has mencionado muchísimo, estoy seguro que todos han aprendido mucho y habrán algunas preguntas viniendo. Muchas gracias, Daniel. Y antes, no vamos a abrir todavía preguntas, vamos a dar la bienvenida a Alejandro Biogrossi, para quienes entraron hace poquito. Alejandro es ingeniero en minas, trabaja mucho con el IGF y es especialista en estudios de impacto ambiental, es de los que los hacen. Así que bienvenido, Alejandro. Daniel, te pido dejar de compartir pantalla. Va a empezar a compartir Alejandro. ¿Alejandro? Hola, buenos días. Vamos a ver de compartir la pantalla. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias al IGF por invitarme a participar. Mi idea es exponer brevemente algunos conceptos respecto a cierre de faenas mineras y su relación con los permisos. Aquí trato de plasmar la experiencia que he tenido a ambos lados del escritorio, desde el punto de vista del Estado y sus solicitudes de planes de cierre y fiscalización, y desde el punto de vista del sector privado, de cómo cumplir la normativa. Como primera concepto que quería transmitir es la definición de a qué parte del proceso o a qué parte del ciclo del proyecto de vida de un proyecto minero yo le debo exigir o pedir un plan de cierre. Y ese proceso tiene que ser, para exigirle un plan de cierre, debe ser un proceso que puede interrumpirse en cualquier momento, como puede ser la prospección, y la exploración, que si la prospección no tiene buen resultado, no va a seguir el proceso minero, igual que la exploración. Pongo la prospección, en algunos países la prospección no está sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental o no se exige planes de cierre, pero básicamente la exigencia debiera venir por el lado del impacto que puede llegar a tener esa actividad. Después de la exploración vienen los estudios, y ahí, como hablaba Jennifer, en esta parte no se solicita plan de cierre, obviamente, porque no se ha hecho nada, pero sí debiera ir tendiéndose cada vez más a incluir en la ingeniería, desde la ingeniería conceptual, introducir los conceptos, así como en minería nosotros para hacer una planificación minera metemos todos los antecedentes de la mina en un cubito y le ponemos la ley, le ponemos la impureza, le ponemos, en fin, el valor del mineral. Debiéramos colocarle como antecedente desde la ingeniería conceptual
la componente ambiental y la componente del cierre. Y luego empieza la construcción del proyecto, y a partir de ahí ya no tiene detención hasta que se cierra el proyecto. Puse el proyecto completo que aquí de un proceso minero, que es la explotación de yacimiento, la planta de proceso y la fundición y refinería. En ese ámbito, ahí ya se debía pedir el plan de cierre definitivo. Aquí estoy compartiendo unos conceptos que se plasmaron en el informe de la PEC del año 2018 que me parecen sumamente interesantes. En ese entonces los países de la PEC dijeron que no existe una jurisdicción en el mundo que se pueda observar como modelo ideal de la política de cierre de faena minera, por lo cual quiere decir, o lo interpreto yo así, de que no es cosa de ir y copiar no hay dónde ir y copiar un modelo de cierre de faena minera, sino que hay que adecuarlo a cada uno de los países. El segundo concepto es que se han implementado políticas de cierre relativamente avanzadas en la economía desarrollada, pero siempre suponiendo que hay una supervisión de la normativa, o sea, hay una fiscalización y hay un buen financiamiento para el cierre y para la fiscalización. Y por último, algo dijimos, el cierre de mina debe ser un proceso y el diseño de los proyectos mineros debe incorporar el diseño del cierre. Desde que empiezo yo a pensar en explotar una mina, yo debo estar pensando en su cierre. El objetivo de un plan de cierre es el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas y el medio ambiente. Esto en la mayoría de los países significa que yo cuando cierro una mina tengo que desarmar todo lo que es las instalaciones auxiliares para procesar el mineral, los campamentos, los talleres, en fin. Sobre el terreno donde yo hice mi proyecto no debiera quedar nada, ninguna instalación en pie, salvo que sea redestinada a hotel o alguna museo o algo así. Y sobre las instalaciones remanentes, que se llaman las instalaciones remanentes, son instalaciones que van a quedar una vez que se cierre o se termine la explotación. Básicamente son los relaves y los botaderos de estéril. Y la mina a arrojo abierto, que es la que más impacta. Y a esas sí, a los remanentes, yo tengo que asegurarle la estabilidad física y química. Para el cierre, para el plan de cierre, hay dos instrumentos dos normativas. Uno, la normativa ambiental, es decir, llámese estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental en algunos países, que le exigen que tiene que llevar ese estudio de impacto ambiental, tiene que contener un plan de cierre. Algunos países tienen solamente el instrumento ambiental. El plan de cierre está dentro del estudio de impacto ambiental, y otros países tienen, aparte de la legislación ambiental, tienen una ley especial de cierre de minas por las características del impacto que puede provocar al medio ambiente una mina mal cerrada. ¿Cómo se complementan estos dos instrumentos? Lo que tienen las dos normativas, en general, los estudios de impacto ambiental exigen una ingeniería más bien conceptual o una ingeniería avanzada. Más en la ley de cierre de minas ya se exige una ingeniería de mayor detalle. Y otro concepto muy importante que tiene la normativa ambiental, perdón, la normativa de cierre de minas, es que en primera y casi única instancia, la empresa minera, dueña de la concesión y del proyecto minero, es la que tiene que ejecutar el plan de cierre. Bajo esa premisa se establecen las normativas de cierre de minas. ¿Cuáles son las características de un plan de cierre de mina? Básicamente tiene que venir una caracterización del entorno, geología, hidrogeología, geomorfología, biótica, en fin,
y además un componente social. A ver en qué ámbito social o cuál es el área de impacto social que tiene el yacimiento. Debe identificar todas las instalaciones, no puede dejar ninguna instalación fuera de un plan de cierre, y en base a esa identificación de instalaciones se hacen los análisis de riesgo. Una normativa tiene que solicitar un análisis de riesgo, porque del análisis de riesgo de cada una de las instalaciones surgen las medidas de cierre. Y es muy importante que la normativa exija un procedimiento de análisis de riesgo que sea bastante riguroso, porque de ahí parten las medidas y parten la valorización, o sea, los costos del cierre. También la normativa debe ser muy estricta en establecer, o que el dueño del proyecto establezca la vida útil de su proyecto minero. El plan de cierre debe contemplar cierres progresivos a medida que se van dejando de operar ciertas instalaciones, debe inmediatamente esas instalaciones tener su cierre respectivo. También la normativa debe exigir cuáles son las actividades de post-cierre y cuánto tiempo van a durar esas actividades de post-cierre, hasta cuánto tiempo el plan de cierre debe hacerse cargo del post-cierre. Y eso es un tema bastante conflictivo, diría yo, porque en el caso de la generación de agua ácida es muy difícil establecer el tiempo exacto, y además son muy largos los tiempos. No puedo decir yo que hasta 50 años o 100 años puede estar haciendo una instalación permanente, puede estar generando agua ácida. Y debe contemplar la normativa, el tipo de garantías y el plan de garantía, cómo se deben ejecutar. Debe contener un análisis de impacto social y las medidas de mitigación del impacto social. Aquí tiene mucho que ver el tema del empleo, el tema de las capacitaciones, el tema de las reconversiones. Y un tema también que trae bastante discusión es la participación ciudadana. En los planes de cierre, en los sistemas de la gestión ambiental, normalmente está la participación ciudadana incluida en el estudio de impacto ambiental, pero en algunas legislaciones que tienen leyes específicas, cierre de faena minera, no está la participación ciudadana. Y también hay que ver que esa participación sea efectiva y no sea solamente una difusión, ¿no? Que la gente no solo esté enterada de que va a ser el cierre, sino que podamos incluir a la ciudadanía que está en el área de influencia del proyecto en generar un cierre adecuado y que esos cierres sean auditables. Las garantías, voy a pasar rápidamente por la garantía. Lo principal de la garantía es que cubra todos los costos de cierre y poscierre. Y todos los costos de cierre y poscierre me refiero a los costos directos, a los costos indirectos, seguros. También se refiere a impuestos, en fin. En el concepto de la garantía es que la empresa deje una garantía que le permita, en caso de que la empresa no ejecute el cierre porque se desprendió la propiedad, porque quebró, porque desaparecieron, en fin, el Estado tenga los suficientes recursos como para ejecutar el cierre. Por lo tanto, cuando se establecen los costos, también deben incluirse los costos de subcontratar a contratistas, el cierre. Es decir, que el Estado que se asegure que no gasta ni un peso en cierre, que el Estado se asegure que es un cierre factible, que la garantía sea exclusiva para el cierre, es decir, no echa un fondo común de garantías de otro tipo, como sucede en algunos lados, sino que sea exclusivamente para el cierre, porque para la gran minería es muy grande el impacto de una mina, un cierre deficiente. La definición del tiempo de poscierre, hasta qué punto yo a la empresa le exijo que garanticen el poscierre, y el tipo de garantía. Yo puse algunos tipos de garantía que se usan en Chile, pero cada país tiene su instrumento de garantía financiera, pero lo más importante
en este aspecto es que esa garantía sea de fácil ejecución y que sea en dinero, siendo, pues, o sea, lo que me refiero es que no sean bienes. Hay algunas normativas que permiten dejar en garantía terrenos o edificios o instalaciones, y eso es bastante riesgoso para el Estado, porque cuando el Estado vaya a vender esos bienes, puede que no cubran el cierre. Rápidamente paso, porque se me está acabando el tiempo. ¿Quién aprueba y fiscaliza el plan de cierre? Hay dos casos, que son dos autoridades, autoridad ambiental y autoridad sectorial minera. En general son las dos, y lo que debiera ocurrir es que si la fiscalización, la aprobación y fiscalización la hace la autoridad ambiental, debiera estar apoyado por la autoridad minera, que es ambos. Es cuando, y esto también es muy importante, cuando yo apruebo o cuando permito que el proyecto se desarrolle, es cuando yo apruebo el plan de cierre y todos los restos de los permisos. Pero el concepto es que no se mueve ni una piedra del yacimiento mientras no tenga la aprobación ambiental, obviamente, y su plan de cierre con los demás permisos que exigirá la normativa del país. ¿Y con qué? Con recursos provisionales, los recursos humanos y los costos de cierre propios. Esto habla de lo que hablamos al principio, de que lo que deben tener son los recursos humanos y materiales. Y los costos de cierre propios, me refiero a que el Estado, y ya en algunos países lo tienen, el Estado tiene que tener sus costos de cierre propios para poder contrastar con lo que le presentan las empresas. Si no, queda el Estado muy al arbitrio de lo que está diciendo la empresa. Y en el caso de que la mina deje y tenga que el Estado ejecutar el cierre, la normativa debiera decir qué institución ejecuta el plan de cierre, si es la institución ambiental, la institución sectorial o un ministerio particular como un ministerio de obras públicas, en fin. Y termino ahora con dos fotos que en Alemania, aquí tenemos un cierre que me dice a mí que también yo no necesariamente tengo que dejar el área donde se desarrolló el proyecto minero tal cual la encontré antes de hacer el proyecto minero. Y la segunda lámina, que es muy buena, esta es una mina subterránea que se ha reconvertido y está siendo utilizada como cava de vino en Ucrania y Rumania. Bueno, eso es lo que puedo compartir y quedamos a la espera de las consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Hubiera pensado que esta cava iba a ser en Chile, pero les ganó Moldova. Sí, ¿no? Bueno, entonces, antes de ir si querés, Alejandro, deja de compartir tu pantalla, a pesar de que a todos les da imaginación de hacer con sus cierres. Les voy a compartir un segundo un tema más, antes de empezar con las preguntas. Entonces, simplemente para decirles los próximos pasos del IGF y después ya empezamos con las preguntas. En cuanto a la guía, la que presentó Jennifer, estamos viendo las posibilidades de distintas futuras actividades sobre este tema, que pueden ser producir casos de estudio, hacer talleres de capacitación o regional o nacional, si lo necesitaran, o asistencias técnicas desde ya, o producir materiales online. Lo que queríamos pedirle aquí era si tienen recomendaciones sobre qué es lo que les está sirviendo, además que ha sido un año tan raro y para algunos países quizás el año que viene seguimos hasta esperar la vacuna, seguimos más o menos igual. Por favor, siéntanse libres de hacernos sugerencias al correo del IGF sobre qué es lo que les gustaría ver.
Entonces ahora vamos, bueno, ante nada agradecer a los panelistas, creo que han cubierto temas muy interesantes, la guía desde el lado de Jennifer, Alejandro con el plan de cierre y Daniel con todo el tema de planificación y los esfuerzos de Colombia. Ahora les damos la bienvenida a los países, voy a sacar, dejar de compartir aquí, le damos la bienvenida a los países para que hagan sus preguntas. Ya tenemos algunas preguntas, vamos a, si les parece, empezamos por la pregunta de Esteban Abelenda de Uruguay. La voy a leer, la pregunta es para, hay una parte ahí de preguntas y respuestas, siéntense libres de hacer sus preguntas. Esteban dice, esto es para Colombia, para Daniel. En Uruguay, al igual que en Colombia, una oficina de ambiente habilita el proyecto minero en su evaluación ambiental, mientras que otra oficina se encarga de las licencias de concesión a explotar. Uno de los problemas que se ha producido es quién de estas dos oficinas debe otorgar la licencia primeramente. Ambas son independientes, pero sin alguna de ellas el proyecto no puede comenzar. ¿Esto sucede igual en Colombia o la Oficina de Minería otorga concesiones sin tener aprobado el proyecto de forma ambiental en el territorio? Bienvenido, Daniel, a esto, y también lo pueden ver en la guía, esta discusión. Gracias, sí, Marina, efectivamente, y gracias, Esteban, por la pregunta. En Colombia, primero, pues en la etapa de prospección no requiere ninguna habilitación ni minera ni ambiental, ¿sí? Pero el proponente le solicita a la autoridad minera el otorgamiento de un contrato de concesión. Ese contrato de concesión se otorga y luego de otorgado el contrato de concesión inicia la fase de exploración. La fase de exploración en Colombia no requiere licencia ambiental, ¿sí? Entonces, durante la fase de exploración, que en principio es de 3 años prorrogables, no requiere licencia ambiental y lo único que requiere desde lo ambiental son los permisos para el uso o aprovechamiento de recursos naturales renovables, puntuales específicamente, no una evaluación de impacto, sino permisos específicos. Entonces, si va a generar vertimientos, si va a tener que hacer aprovechamiento forestal puntuales específicos en la etapa de exploración, pide esos permisos ante la autoridad regional que les mencioné. Y entonces la fase de exploración no requiere licencia ambiental. Luego, al culminar la fase de exploración, ustedes saben que inicia la fase de construcción y montaje y la fase de explotación y pues después cierre, desmantelamiento y abandono. Para poder iniciar la fase de construcción y montaje y por supuesto la de explotación, tienen que solicitar previamente, ya teniendo el título minero, ya siendo titulares mineros porque ya adelantaron su exploración, tienen que solicitar la licencia ambiental, ¿sí? Como saben, para solicitar la licencia ambiental, pues tienen que elaborar un estudio de impacto ambiental y presentarlo a la ANLA en este caso. En paralelo, mientras la ANLA va evaluando el estudio de impacto ambiental, la autoridad minera va evaluando el programa de trabajos y obras, ¿sí? Ese programa obviamente está basado en los resultados de la exploración y obviamente va en paralelo. El diseño legal que tenemos implica que al tiempo que la autoridad minera aprueba por su lado el programa de trabajos y obras, la autoridad ambiental otorga o niega la licencia ambiental, ¿sí? Entonces su evaluación va en paralelo, pero la habilitación minera, o sea, el otorgamiento del contrato de concesión, viene desde antes de solicitar la licencia ambiental, porque la fase de exploración, no requiere licencia ambiental. No sé si fui claro en la respuesta. Bueno, yo creo que sí. Esteban, si no, puedes levantar la mano y te damos la palabra. Igualmente vamos pasando a otras preguntas. Iris Valle, esta pregunta es para Alejandro. Dice, ¿podrías mencionar qué países piden una garantía a las empresas mineras en caso de cierre? Alejandro, no te vamos a presionar que conozcas la legislación de todos los países, pero quizás reconoces algunos. Sí. ¿Qué países? Bueno, Chile pide garantía de cierre. Perú también pide.
Chile y Perú en una legislación especial, una ley de cierre de faenas mineras. Panamá algo estaba pidiendo de garantía de cierre, pero dentro de la legislación ambiental, como un plan de gestión de gestión ambiental. Hay varios países que ya están pidiendo garantía de cierre, creo que Colombia también. El tema principal de la garantía de cierre y la diferenciación de un país a otro va en cómo calculo yo el costo de cierre. Y ahí está tremendamente, es muy variable la forma de calcular o lo que se le exige a las empresas para determinar el costo de cierre y de eso transformarlo en una garantía. Hay algunas que le exigen poca ingeniería y otros más ingeniería para determinar el costo de cierre. Eso. Muy bien, muchas gracias. Miguel Díaz de República Dominicana pregunta para el señor Daniel Páez. ¿El estudio de alcance guía los términos de referencia? ¿En Colombia todos los proyectos mineros deben tener un estudio de impacto ambiental o hay una escala? Proyectos mineros. Les mencionaba que dependiendo de la magnitud del proyecto minero, se determina la competencia de la autoridad, ¿sí? Si es de gran magnitud, pues será la ANLA, y si no, serán las corporaciones. Asimismo, hay unos, digamos, dependiendo del tipo de minería, si es a cielo abierto o subterránea, el esquema colombiano plantea que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esto pues para todos los sectores, pero en minería, establece que se deberán fijar unos términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental, unos términos de referencia genéricos, ¿sí? Por parte del Ministerio de Ambiente. Pero si hay proyectos o actividades que todavía no tengan esos términos genéricos, entonces en cada caso en particular, la autoridad ambiental competente deberá fijar lo que llamamos términos de referencia específicos, ¿sí? Obviamente, tanto en uno como en otro caso, los términos se tienen que adecuar a la realidad ambiental de la zona donde se va a desarrollar el proyecto, ¿sí? Digamos, sobre todo en el caso de los genéricos, ahí es importante tener presente que la ley dice, listo, si hay unos genéricos fijados, y en este caso, en el caso de minería, pues los hay, existe una resolución de 2016 del Ministerio de Ambiente, la misma resolución y el decreto que regula el tema de licenciamiento ambiental dice, señor promotor del proyecto, usted deberá usar los términos de referencia para elaborar su EIA, pero en todo caso, si usted ve que las condiciones específicas del área del proyecto ameritan más información o información más detallada, mejor información, no se quede solo en los términos de referencia. Le dice eso al promotor. E igualmente le dice a la autoridad, usted tiene la potestad de que si ve que los términos genéricos no se adecuan suficientemente al caso particular de acuerdo a las condiciones específicas, usted puede pedir para ese proyecto en particular que se amplíe la información en algún aspecto que lo considere necesario. Muchas gracias, Daniel, por tu respuesta. Tengo una pregunta para Alejandro ahora, de Luciano Pafundi, que es de Argentina. En relación a los impactos sociales del cierre de una mina y en función de su experiencia, ¿cuál es el límite de la responsabilidad de la empresa en los temas sociales y qué temas recaen enteramente en la responsabilidad de gestión por parte del Estado? Gracias por la pregunta, Luciano. No sabría definir un límite así tan específico, pero yo creo que el límite principal está en el estudio de impacto ambiental y cómo se hace cargo de los temas sociales ese estudio y cuáles son los compromisos en que las empresas dejan estampado en el estudio de impacto ambiental y en esa aprobación. Y además de los compromisos que puedan estar en el estudio de impacto ambiental, los compromisos que adopte la empresa durante la operación, como voluntariamente, compromisos voluntarios. Entonces, en el estudio, por ejemplo,
algunas empresas en el desarrollo de su proyecto se comprometen a tener un consultorio médico, pagándole al médico y a los practicantes que estén ahí. Algunas empresas subvencionan escuelas, algunas empresas forman fundaciones para donde se pone dinero para distintos proyectos sociales o proyectos comunitarios. Entonces, el plan de cierre debe contemplar qué va a pasar con esas cosas, no solamente el cierre de la mina. Si la empresa se hizo cargo de un consultorio, ¿qué va a pasar con ese consultorio? Si se hizo cargo de la actividad de un museo, de una escuela, ¿qué va a pasar con ese museo? ¿Hasta qué punto va a llegar? Y eso tiene que quedar establecido y aprobado en el post-cierre, cuando hablamos de como instrumento de permiso o de fiscalización. ¿Dónde está la responsabilidad en la gestión del Estado? ¿O cuándo empieza? ¿O cuándo recaen? Hay una confusión de repente y en algunas zonas las operaciones mineras toman las funciones que debieran tener el Estado, como, no sé, por alcantarillado y agua potable, cosas así, que son tareas propias del Estado, lo toman las empresas. Lo más importante, diría Luciano, es que el proyecto en su plan de cierre debe hacerse cargo de todos los compromisos sociales y todas las actividades sociales a que se comprometió. Y eso obviamente será aprobado por la autoridad y en qué momento una escuela, por ejemplo, pasa de ser subvencionada por la empresa para ser subvencionada o para ser pagada por el Estado, o vuelve al Estado, digamos. Y quiero incorporar solamente un componente más que está dando que hablar en algunos foros, que es en las zonas como las nuestras, donde hay gran minería, los impactos sociales se suman y no se pueden distinguir de qué faena minera o qué proyecto minero vino el impacto social. Entonces se está empezando a hablar de cómo unir todo eso, un plan de cierre que no solamente se analice desde la perspectiva de un solo proyecto, por ejemplo, sino que también se analice la perspectiva del cierre de los proyectos vecinos. Y lo más importante que también que se hace cargo una empresa cuando cierra, que pasa muchas veces, hay pueblos que viven de la minería, qué va a pasar o qué va a hacer cuando la población, cuando la mina cierra. Y ahí es donde está muy importante el estudio de impacto ambiental, donde se deben hacer, digamos, el análisis de las consecuencias sociales del cierre y que la empresa se haga cargo de eso, con capacitación, transformación, en fin, etc. Gracias, Alejandro. Voy a ir a una pregunta para Jennifer. Jennifer pregunta, ¿no hay consenso sobre la fase de exploración y qué solicitar de los estudios de impacto ambiental y social? El financiamiento de la etapa es desafiante para las compañías, en especial las no tan grandes, ya que no hay certeza de que se encuentren minerales explotables comercialmente. ¿Cuánto se le puede solicitar a estas compañías? Entiendo que tuvieron muchas discusiones cuando estaban escribiendo esa parte de la guía. ¿Y cuál es la norma en Canadá? Gracias. Hola. En general, no hay muchos lugares que se requiere en EIS en la fase de exploración, pero el desempeño de las empresas mineras en la fase de exploración depende, si no hay requerimientos, el desempeño depende de la compañía minera, las prácticas. Pero mi filosofía es que los derechos de exploración asumen obligaciones éticas para proteger el medio ambiental y las comunidades. Pero no todas las empresas están de acuerdo. Y por eso necesitan condiciones para los
la fase de exploración en los permisos. Muchas en Canadá hay muchas jurisdicciones exigen un pequeño estudio de impacto en sus aplicaciones de exploración. Y si el proyecto de exploración es más avanzado y más grande que los umbrales en las regulaciones, necesitan un estudio de impacto cuando hay impactos no son regular o no son similar con otras exploraciones. Y en estos casos necesito hacer un pequeño estudio de impacto para manejar los impactos que están específicos para este proyecto. Y creo que hay condiciones estándar que puede manejar los impactos regular de la fase de exploración, pero de vez en cuando hay muchas que tienen la opinión que necesitan un pequeño estudio de impacto. Por ejemplo, en Perú requiere un estudio de impacto semi-detallado para las fases de exploración. Pero depende, depende. Hay muchas puede manejar con condiciones estándares en los permisos, pero no todo. Gracias, Jennifer. Después, justo hablaste de Perú, aquí Catherine Matos de Perú le pregunta a Alejandro, en relación al cierre de faenas, ¿en Chile hay casos en los que el Estado haya tenido que ejecutar la garantía de cierre? Si fuera el caso, ¿el monto de la garantía pudo cubrir el cierre? No, Catherine, todavía no tenemos casos específicos de la gran minería de que el Estado tenga que ejecutar un cierre de forma directa. Lo que sí tiene que ver con algo con tu pregunta, porque si va a cubrir el monto, hay una cosa que no dije, que es el tema de que permanentemente esos costos de cierre que da lugar a la garantía se deben ir actualizando. En particular, en Chile, y me parece que en Perú también, esa actualización debe ser cada 5 años, o cuando el proyecto sufre una modificación mayor. Pero no, todavía no tenemos un caso específico en que el Estado tenga que cubrir el cierre. Aprovecho para comentar que Uruguay también pide garantías de cierre, nos dice Esteban, y también creo que dijeron de Perú. No, Honduras. En Honduras también se solicita un presupuesto del plan de cierre como garantía para la ejecución del plan de cierre de minas, dice Héctor Claros. Bueno, Flor de María Ballesteros, que entiendo que es de Perú, tiene una consulta para Daniel. En Perú hay criterios de protección ambiental para determinar si los proyectos mineros requieren o no un estudio ambiental. Para el caso de Colombia, ¿existen unos criterios como esos? ¿Cómo determinaron que la actividad de exploración minera no requiere una licencia ambiental? Bueno, digamos, lo primero es decir que la licencia ambiental en Colombia se creó en 1993, ¿sí? Si bien había un código de recursos desde 1974, digamos, había una especie de declaración de efecto ambiental que era como mucho más discrecional de la autoridad para determinar si se solicitaba o no un estudio ambiental. Luego, en el 93, se crea la licencia ambiental y se establece un listado taxativo de proyectos que requieren licencia ambiental. Dentro de ellos, pues obviamente está la minería. La ley 99 del 93 no dice exploración o explotación, sino dice proyectos de gran minería, ¿sí? Luego,
los decretos reglamentarios de esa ley, el primero salió en el 94, ya decían como, bueno, ya con mayor detalle, si la exploración o la explotación, etcétera, requerían licencia ambiental. Pues el primer decreto reglamentario en el 94 decía la exploración y la explotación obviamente requieren licencia ambiental. Pero luego, en el año 2001, fue expedido el Código de Minas, Ley 685, y estableció que la exploración no requiere licencia ambiental. Más bien, estableció que la licencia solo se requiere a partir de la explotación, de construcción y montaje y explotación. A partir de allí. Y entonces, ¿qué pasa? Que la ley colombiana dice que en materia de licencias ambientales solo se requiere licencia cuando el proyecto está en la lista que está en la ley. Bueno, ese es el escenario. Ahora, para aterrizar a la pregunta, ha habido en los últimos años varios intentos de expedir leyes. Ahí, de hecho, creo que hay todavía proyectos de ley en trámite que pretenden establecer la licencia ambiental para la exploración, desde la fase de exploración, mejor dicho. ¿Sí? Digamos, estos proyectos de ley han estado basados más bien en los conflictos socioambientales que se han generado en proyectos que aún desde la fase de exploración generan gran conflictividad, ¿sí? Que en estudios técnicos. Sin embargo, digamos, hoy, digamos, está haciéndose como la tarea de preguntarse como Estado, ya no solo atendiendo el criterio socioambiental de conflictividad, sino también criterios como el que manda la ley. O sea, la ley dice los proyectos, obras o actividades que puedan generar impactos significativos, ¿sí? Modificaciones considerables o notorias al paisaje, o que puedan generar impactos significativos también no solo al ambiente, sino también a la salud humana, requerirán licencia ambiental. Entonces, con base en ese criterio de la ley, el Estado está como revisando el tema para determinar si vuelve a regular que la exploración, desde la exploración, se requiera licencia ambiental. Digamos, es un tema que no está definido todavía. Como Estado estamos en ese análisis, ¿sí? Hay iniciativas legislativas, pero estamos en ese análisis. Y todavía no están como completamente terminados como esos análisis técnicos, y para ser claro, pues no hay hoy un estudio definitorio pues que tenga una conclusión cerrada sobre el tema. Está en estudio en este momento. Pero si me pregunta hoy por qué es así, pues basado en una decisión que como Estado se tomó en 2001 de retirarle la obligatoriedad de la licencia de la fase de exploración. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Ahora tenemos una pregunta del amigo Domingo Amparo de República Dominicana, es sobre cierre, así que Alejandro, ¿quién es el responsable de los riesgos con peligros de catástrofes para el caso de que ocurran luego de implementado el plan de cierre y post-cierre del proyecto minero? ¿Y de las minas abandonadas? Me suena, Domingo, que es un problema del que tratan mucho allá en República Dominicana, como sabemos. Alejandro. Bueno, el caso de catástrofes naturales, de un plan de cierre bien ejecutado y aprobado por el Estado, y que ocurra algún desastre sobre las instalaciones remanentes, el responsable de reparar ese daño es el Estado. En el caso de las minas abandonadas, perdón, dije tan taxativamente el Estado porque por como las leyes que yo conozco, digamos, ¿no? A lo mejor hay alguna por ahí que todavía lo hace responsable a la empresa minera. Y con respecto a las minas abandonadas, ese es un tema de pasivos ambientales mineros que en general le llamamos en varias legislaciones. Es bastante complejo quién se hace cargo de los pasivos, y justamente la ley de cierre de todos lados, el cierre de faena minera se creó para que no se sigan formando pasivos ambientales mineros. ¿Quién es el responsable de remediar esos pasivos?
a la larga, a mi juicio, a la larga, y hay varias legislaciones que están en curso y discusiones, pero yo creo que a la larga va a tener que ser el Estado el que se tenga que hacer cargo de esos pasivos. Hay algunas intenciones de avance en el que se le dan algunas prerrogativas o alguna empresa que se haga cargo de retratar, por ejemplo, un relave para después depositarlo adecuadamente. Pero si usted me pregunta, en definitiva, quién se va a tener que hacer cargo, yo creo que va a ser el Estado. Gracias, Alejandro. Estoy recolectando 3 preguntas sobre participación ciudadana, Daniel. No zafan del tema de participación ciudadana, conflictos sociales. Acá quieren saber un poco, María Cruz González, por ejemplo, pregunta qué establecen las regulaciones de ESIA en relación a participación ciudadana en la evaluación ambiental. Carolina también estaba hablando sobre participación ciudadana en etapas tempranas. Y de paso te agrego cómo lo están haciendo ahora con COVID para hacer consultas apropiadas y significativas en las áreas remotas, para que nos cuentes un poquito la experiencia, digamos, normal y actual del COVID en participación ciudadana en Colombia. Claro que sí. Muchísimas gracias por esa pregunta. Bueno, empiezo por decirles qué es lo que dicen como las normas. En Colombia, pues, está en vigor también el convenio 169 de la OIT, es decir, hay un régimen constitucional y un régimen legal y una jurisprudencia abundante de protección al derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos, pues de las comunidades étnicas, no solamente pueblos indígenas, sino comunidades étnicas, es decir, pueblos indígenas, negritudes, ¿sí? Palenqueros, rom, digamos, todas digamos, las comunidades étnicas que están presentes en nuestro territorio. Y ahí procede claramente la consulta previa. En el caso de la consulta previa, pues cuando sea procedente para los proyectos mineros, hay una autoridad nacional que certifica si es procedente o no la consulta previa. Esta autoridad pues pertenece al Ministerio del Interior, Autoridad Nacional de Consulta Previa. Y uno de los requisitos indispensables de una solicitud de licencia ambiental ante la ANLO, ante cualquier autoridad ambiental del país, es un certificado sobre la procedencia o no de la consulta previa. Entonces, si es procedente, pues tienen ya que haber agotado la consulta previa, ¿sí? Y si no es procedente, pues tiene que certificarlo la autoridad con base pues en visitas de campo, información y análisis pues de toda la documentación. No es la autoridad ambiental la que verifica ese tema, pero sí es un requisito indispensable que se agote como esa etapa si es procedente. Si se agota la etapa de consulta previa, si hay que hacer consulta previa, pues los acuerdos, aquellos acuerdos que tengan contenido ambiental, pues deberán ser incorporados como obligaciones en la licencia ambiental si ésta se otorga. Eso en cuanto a la consulta previa. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque, digamos, como no es la regla general, porque no es en todos los casos, solo en los que es procedente, quiero empezar por ahí para dejarla ahí como tranquila y hablar de los otros mecanismos de participación ciudadana. Ese es un mecanismo, pero pues calificado porque es para un sujeto de especial protección constitucional. Pero los mecanismos de participación ciudadana general que hay en el régimen de licenciamiento ambiental colombiano, quiero, digamos, aquí sí quisiera juntarlos, la licencia ambiental, juntarla con los demás permisos y trámites ambientales. Les decía que como la exploración no requiere licencia, pero si requieren aprovechamiento forestal, vertimientos, etcétera, pues tendrán que tramitar esos permisos ante la autoridad regional, ¿sí? Tanto en los permisos, es decir, tanto en la fase de exploración como en la licencia ambiental, en la evaluación de la licencia ambiental, hay 2 mecanismos principales de participación ciudadana que están en la norma y que son efectivos. Primero, solicitar, es un poco más individual y es solicitar que lo reconozcan a uno como tercero interviniente, ¿sí?
digamos no tiene que demostrar que vive cerca al proyecto, o sea, como es para la protección del derecho a un ambiente sano, pues puede ser cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, cualquiera, ¿sí? Y solicita que lo reconozcan dentro del trámite de la evaluación, y eso le da derecho, si así lo solicita, a intervenir en la actuación, presentar recursos, presentar pruebas, etcétera, etcétera, ¿sí? Segundo, ese es el de los terceros intervinientes, aplica para licencia y para permisos. Y el otro, que es, digamos, un poco más fuerte, es la audiencia pública ambiental. La audiencia pública ambiental procede tanto para solicitar la licencia o los permisos como para su modificación cuando hay necesidad de ello. Entonces, la audiencia pública ambiental puede ser solicitada digamos, por los alcaldes de los municipios del área de influencia del proyecto, por los entes de control, digamos, lo que nosotros llamamos el Ministerio Público, que es la Procuraduría, que no es como en otros países, que es el que acusa en los casos penales, sino el que vigila la conducta de los funcionarios públicos, la Procuraduría General de la Nación. Los gobernadores, 3 ONGs ambientales también pueden solicitar la audiencia pública ambiental, o un número igual o mayor a 100 personas, ¿sí? La audiencia pública ambiental se debe desarrollar de tal manera que cuando ya esté completa toda la información para decidir de fondo la evaluación, se puede convocar la audiencia, esto para que la gente pueda conocer toda la información del proyecto. Hay un procedimiento, digamos, y el objetivo tiene unas audiencias previas informativas donde se resuelven las dudas de las personas sobre la audiencia y sobre el proyecto para que tengan la información completa que les permita ya en la audiencia pública como tal dar sus opiniones, presentar sus documentos y tener lo que nuestras normas llaman incidencia en la decisión. ¿Y en qué forma es esa incidencia? Todo lo que ellos digan en la audiencia se tiene que inscribir previamente. Todo eso que digan, nosotros en la decisión tenemos que tenerlo en cuenta, bien sea para decir que sí o decir que no, pero tenemos que analizar todos esos argumentos. Además, obviamente, del estudio de impacto ambiental y de toda la demás información que analizamos en la evaluación. Pero tenemos ese deber. Y en la resolución que otorgue o niegue la licencia, pues todo ese análisis tiene que estar allí. También la audiencia pública ambiental puede desarrollarse cuando el proyecto ya está en ejecución y se evidencian posibles incumplimientos. Con los mismos requisitos pueden solicitarnos una audiencia para verificar el cumplimiento, pero esa audiencia sí tiene, antes de convocarla, primero se hace una visita acompañado pues de los entes de control para verificar si procede o no decretar esa audiencia. Listo, eso es lo que el diseño institucional. Ahora, en la pandemia ha sido bastante complejo, ha sido también, hay que decirlo, ha sido inclusive polémico, pues porque como tú lo mencionas, Marina, hay zonas del territorio en donde la conectividad es reducida o inexistente, y entonces ha sido un reto tanto para la autoridad como para los promotores de los proyectos. Ha sido objeto también de acciones judiciales de protección, de amparos judiciales. Y digamos que durante todos estos meses hemos logrado como consolidar una estrategia que parte de la base, y en esto quiero ser un poquito agudo, de no hablar de virtualidad, sino hablar de no presencialidad. Tradicionalmente el mecanismo era presencial y entonces la gente iba a un coliseo, a un auditorio, a la cancha de fútbol del municipio y allí iba y participaba, ¿sí? Pero esa presencialidad tenía unas barreras asociadas pues a la posibilidad de dejar de trabajar un día para ir a participar, ¿sí? O sea, digamos, las ganas de participar no siempre le ganan a la necesidad de conseguir pues el sustento diario. También temas de transporte, a veces tenían barreras para transportarse, inclusive también temas de orden público, de seguridad de las comunidades, porque no es lo mismo hacerlo por un teléfono que ir allá delante de toda la comunidad a manifestar su opinión sobre el proyecto. Y esas eran como unas barreras de la presencialidad. Nosotros hablamos de no presencialidad.
La no presencialidad incluye la virtualidad, sí, incluye redes sociales, sí, incluye YouTube, Twitter, sí, es cierto, para ampliar el espectro de participación. Pero si uno lo deja en la virtualidad, claramente está violando el derecho a la participación. Entonces, se combina con difusión por radio. La radio es uno de los medios de comunicación más usados por los colombianos y mucho más todavía en las zonas rurales y mucho más todavía durante la pandemia. ¿Sí? Entonces la radio es un medio poderoso de comunicación en Colombia y que tiene una cobertura mucho mejor, sin duda alguna, que el Internet y en algunos casos mucho mejor que la telefonía celular. Y en todo caso se combinó este medio con la telefonía celular a través de líneas gratuitas nacionales para que la gente pudiera, en lugar de ir a un lugar a intervenir, pues podía llamar a una línea gratuita o nosotros lo llamábamos. Y entonces seguía habiendo barreras, porque no en todo el territorio nacional hay radio y no en todo el territorio nacional, y aun cuando hubiera radio, el radio no garantiza la comunicación de doble vía, ¿cierto? Y entonces hay zonas donde no hay teléfono, pues no llega a la red celular, ¿sí? Entonces, ahí en esas zonas, digamos, lo que tocaba hacer, inclusive al promotor del proyecto le ha tocado incluso hacer una caracterización de no solo del ambiente, sino de la conectividad, ¿sí? De las comunidades para poder adaptar los medios necesarios para lograr que no haya un espacio del área de influencia del proyecto que no tenga posibilidad de participar. Y entonces, en esas zonas en donde no hay ninguno de los otros medios, pues toca poner puntos presenciales muy reducidos, con condiciones de bioseguridad pues muy altas, con un aforo, pues digamos, hablar de aforo en espacios abiertos, pues no, pero igual respetando el aforo de acuerdo a las medidas del Ministerio de Salud. Y digamos que en todo caso, en los ejercicios que hemos hecho, tuvimos, hay que decirlo, varios reveses judiciales pues de amparo a derechos constitucionales, pero ya al final el juez entendió que combinando la semipresencialidad con la no presencialidad, podíamos garantizar efectivamente el acceso a esas comunidades. Y entonces en sitios muy puntuales donde no había ninguno de los otros medios, era un sitio muy, digamos, con un aforo muy limitado, donde la gente podía participar. Y en todo caso, y un mensaje final ahí, comparando el nivel de participación ciudadana, tanto de la gente conectada como la no conectada, que hemos tenido estos meses, versus la que teníamos cuando solo era posible hacerlo de forma presencial, hemos encontrado que los números o sea, la cantidad de participación es mucho mayor, pero muchísimo mayor. Y no me refiero solo a vistas en YouTube o en Twitter, no me refiero solo a eso. Me refiero a gente que efectivamente hizo preguntas y se le respondieron, o que dio sus opiniones en la audiencia. O sea, los números nos están dando, digamos, mucha esperanza sobre esto y además nos están dejando un mensaje muy claro y es cuando todo esto vuelva a una normalidad, a una nueva normalidad, pues no vamos a poder hacer esto igual. O sea, ya después de haberlo hecho semipresencial y no presencial, o sea, no sería devolvernos y digamos, sería ir en contra del principio de progresividad. Entonces creemos que nos toca desadaptarnos a seguir haciéndolo así y obviamente pues ya más adelante tendremos mayores posibilidades de que sea más presencial, pero sin abandonar lo no presencial. Gracias, Daniel. Un poco de realidad, nosotros lo hemos estado viendo también en la reunión anual, estuvimos viendo también estos pros y contras que nos ha dado la virtualidad o la no presencialidad, como decías, tener cuidado de no quedarnos, pero sí tomar los puntos positivos. Dos cosas quiero decir, los temas de exploración que estuvieron preguntando, etapas tempranas, hay una discusión ahora en GOXI, si entran en la página de internet del IGF, van a ver este tema, se está discutiendo, digamos, con ya abierto a otros países del mundo, si quieren poner sus opiniones o leer qué es lo que están haciendo otros países del mundo, bienvenidos a mirar esto, es una discusión por GOXI, es un foro que pueden ir dejando sus opiniones. Vamos a hacer una última pregunta y ya tenemos que cerrar. Hay como bastantes preguntas así, chicas, para Alejandro. Alejandro, te pido ser bien puntual.
Hay una sobre, en el caso de Chile, la garantía de cierre cubre el cierre progresivo, y si no es así, cómo manejan el incumplimiento de dicho cierre. Y voy a leer una de Luciano. Luciano, esta es tu segunda pregunta, pero la vamos a leer. Dice, para los panelistas, en realidad un poco para ambos, si Daniel quieres agregar algo. En los casos en que el cierre de una mina está regulado por una ley específica, distinta al proceso de evaluación ambiental, suele exigirse un plan de cierre, que es un documento independiente al EIA, y que desde el punto de vista de gobierno dispara un proceso administrativo nuevo, tanto para la aprobación como para la fiscalización. Contar con dos caminos administrativos paralelos, ¿resulta apropiado en función de la especificidad de cada tema o redunda o termina siendo una ineficiencia? ¿Cuál es su opinión? En la primera consulta, sí. En el caso de Chile, el plan de cierre contempla el plan de cierre progresivo. Y el no cumplimiento con ese plan, las multas o ¿cómo se llama? Las multas o las posibilidades de cierre del proyecto son bastante altas, entonces el cumplimiento es bueno. Con respecto a la pregunta de Luciano, sí. A ver, lo que ocurre aquí es que hay una ponderación en que yo le pido a la empresa como Estado. Yo para hacer un estudio de impacto ambiental, normalmente necesito una ingeniería conceptual y en algunos casos pasando a una ingeniería básica. Y yo con eso puedo medir los impactos, y bien medido puedo medir los impactos impactos ambientales que me provoca el proyecto. Y puedo conceptualizar cómo hacer el cierre. Ahora, cuando yo le pido otro instrumento, aparte del estudio de impacto ambiental, le pido un plan de cierre específico que me tiene que dejar una garantía, la empresa para hacer eso tiene que hacer una ingeniería de detalle. Por lo tanto, si yo lo uno en uno solo, le voy a tener que exigir a la empresa que para hacer un estudio de impacto ambiental tenga que tener la ingeniería de detalle hecha, cosa que también atenta a cómo va a secuenciándose cómo se va secuenciando el proyecto minero. Y con respecto también a quien controla la especificidad o especialidad del tema minero, y que ahí uno, o la mayoría de los países incluyen en el plan de cierre, además de la autoridad ambiental, la autoridad sectorial, porque la minería tiene particularidades, bueno, toda la industria tiene particularidades, pero el impacto que puede significar en la gran minería, sobre todo un cierre mal hecho, es demasiado grande como para no tener gente especializada en estos temas. Entonces, si usted me pregunta, yo soy partidario de que sean dos instancias: el estudio de impacto ambiental, que incluya el plan de cierre desde el punto de vista conceptual, y con posterioridad un permiso que apruebe un plan de cierre con ingeniería de detalle que deje la garantía suficiente para que el Estado no tenga que solventar el cierre. Gracias, Alejandro. Todos estos temas, plan de cierre, participación ciudadana, la secuencia de la participación ciudadana la pueden encontrar también en la guía, está discutido, como decía Jennifer, se revisaron 55 jurisdicciones del mundo, con lo cual no es un invento de los autores o una opinión, sino que es mejores prácticas entre guías de otros digamos, guías que se fueron metiendo de mejores prácticas, más jurisdicciones del mundo. Todas estas respuestas están en la guía también. Bueno, con esto, yo sé que hay más preguntas, los invito a Alejandro, Daniel y Jennifer a mirarlas, y si quieren contestarlas, las pueden contestar ahí en la parte de Q&A o preguntas y respuestas. Lamento no haber podido preguntar todo, yo sé que es un tema candente y que son además muchos subtemas. Los invito nuevamente a Goxi, adentro de la página de internet del IGF, igfmining.org. Ahí van a encontrar la discusión en Goxi, los invito a dejar sus opiniones y preguntas, también estamos contestando, Jennifer está contestando preguntas ahí, al igual que la Secretaría del IGF.
Y estamos encantados de, primero, agradecer enormemente a los 3 panelistas. Los 3 panelistas podrán contestar un poquito más por aquí, si necesitan más preguntas les hacemos el contacto. Muchas gracias Alejandro, Daniel y Jennifer. Y por el otro lado, los invitamos a ver la guía, a revisarla, a hacer todas las preguntas que necesiten. Casi todos ustedes tienen mi contacto, si no pueden encontrar el contacto de la Secretaría, a participar en los foros, y los que requieran asistencia técnica, capacitaciones, etcétera, por favor anímense a solicitarla. Lamento, Iris y Roberto, no poder darles la palabra, y lamento no haber contestado todas las preguntas, pero nos entusiasma mucho haber visto el entusiasmo de todos ustedes. Muchas gracias, y nos estamos viendo en 2021. Agradecemos enormemente a todos los miembros, todos los esfuerzos de haber estado en todos estos webinars, a pesar de lo lindo que era vernos cara a cara, hacer las cenas, compartir las experiencias, los recreos entre las capacitaciones o el foro de Latinoamérica, que tampoco se pudo hacer. Esperamos sinceramente poder hacerlo el año que viene. Estamos con todos los planes A, B, C, D que se puedan haber, como para ojalá poder hacerlo presencial, y si no, iremos por híbridos o seguiremos virtual. Feliz 2021, fin de 2020, feliz 2021 y feliz Navidad para todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias y hasta luego.